Hola hermanos, buenos días. Damos gracias a Dios que nos permite nuevamente reunirnos en esta mañana y vamos a tomar la clase del segundo estudio sobre la liturgia. El tema de este día es la alegría del culto. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo número 84 y vamos a leer los versículos 1 y 2 del libro de los Salmos, el número 84, versículos 1 y 2, que dicen: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. También en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículos 42 al 47, vamos a leer esta porción de la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 42 al 47, y dice de la siguiente manera: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Como propósito del estudio, vamos a hacer conciencia, hermanos, del sentir que debemos tener como cristianos respecto a los cultos de nuestra iglesia. Vamos a orar, hermanos, y posteriormente leeremos el Salmo 122.1. Señor, en esta mañana nos acercamos a ti nuevamente, Padre, para pedir la dirección de tu Espíritu Santo, y te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a la exposición de tu palabra y que nos des el entendimiento, Padre, para poder comprender lo que deseas de nosotros. En Jesús nuestro Salvador. Amén. Bien, el texto clave está en el Salmo 122, el versículo 1, y dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Qué les parece si reflexionamos acerca de la siguiente pregunta? ¿Qué sentimiento había en el corazón del salmista cuando la gente le hablaba de ir a la casa de Dios? Bueno, pues había un sentimiento de alegría, de regocijo, de júbilo, de gozo, etc. Un sentimiento como el que nos da cuando recibimos una buena noticia, o nos hacen una invitación, o cuando hacemos una buena obra. Nos sentimos alegres, nos sentimos contentos cuando nos dicen algo que pues nos agrada. Pues mayor deberá ser el sentimiento que nos invada el corazón al escuchar a nuestra familia o a nuestros hermanos en la fe, el decirnos: vamos a la casa de Jehová. Analizando la actitud de los primeros cristianos, de acuerdo al pasaje que leímos en el libro de los Hechos, capítulo 2, de los versículos 42 al 47, vemos que era una iglesia que perseveraba en la doctrina, que tenían comunión unos con otros, había coinonía entre ellos, que oraban, tenían esa comunión íntima con Dios. Era una iglesia que tenía mucha humildad, no eran soberbios, no eran egocentristas. Ellos tenían esa humildad. También tenían comunidad desinteresada de bienes. No eran unas personas arraigadas a los bienes. No eran una iglesia que pues le preocupara deshacerse de las cosas para bendecir a otras personas. Daban con liberalidad. Cuando era el momento de dar, ellos daban con esa libertad y esa liberalidad, de tal manera que Dios los bendecía cada día. Era una iglesia también alegre, de un corazón sincero, una iglesia unida, y tenían gracia para con otras personas. Alababan a Dios. ¿Cree, hermano, que estas características las tiene tu iglesia?
En una ocasión escuché la historia de una familia que antes de salir del templo se hacía un caos en el hogar. Para comenzar se levantaban todos tarde, excepto la mamá, quien ya estaba preparando el desayuno para todos. Los dos hermanos mayores peleando y discutiendo porque uno le había ganado el baño al otro. El esposo enojado porque no estaba la ropa pues planchada, lista, claro, mientras él veía la tele, ¿verdad? Y el hijo más chico pues se ponía a jugar con el celular y le decía a su mamá que ya tenía hambre. Era un hogar desorganizado, cada quien contribuía, cada momento, en cada instante, contribuía para que las cosas se fueran descomponiendo. El esposo le gritaba a la esposa, los hijos se peleaban, no obedecían, se culpaban uno al otro, hasta malas palabras llegaban a decirse. El esposo insultaba a la esposa pues se enojaba, ¿verdad? Y también se alteraba y le gritaba al hijo pequeño que estaba en el celular. Se llega a la hora para ir al templo, la tensión es mayor, pues no encuentran su Biblia, no encuentran su himnario, claro, pues no lo usan entre semana y además creo que hasta la dejan olvidado en el templo. Por fin salen rumbo al templo. El esposo va manejando, se pelea con otra persona que va en el vehículo, con el peatón que va a cruzar, y empieza a discutir con todo el mundo y los hijos mayores pues le hacen segunda y el más chico en el celular y la esposa pues enojada por todo lo que estaba sucediendo pues desde que se levantó. Llegan al templo y de repente todos se transforman y entra la familia ejemplar ante los ojos de la congregación y con todo lo que da su garganta cantan santo, santo, santo. Es definitivo, es obvio que no es una familia que se prepare espiritualmente para alabar a Dios. El salmista dice, yo me alegré con los que me decían. Obvio no era una familia que estaba alegre por ir a la casa de Dios. Parece ser que ya era una costumbre dominical, mas no un momento de regocijo en sus corazones para ir a alabar al Señor. Es muy importante, amados, que nos preparemos para este encuentro que tendremos con nuestro Dios. Debemos tener la seguridad de estar espiritualmente preparados para alabar a Dios. Debemos de llegar al templo alegres, felices, contentos, en armonía y deseosos de ese encuentro con nuestro Salvador. La luz de la naturaleza nos enseña que hay un Dios quien tiene señorío y soberanía sobre todo, que es bueno y que hace bien para con todos. Y por lo mismo ha de ser temido, ha de ser amado, adorado, invocado, creído y servido de todo corazón y con todo el alma y con todas las fuerzas. Pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios es instituido por Él mismo y limitado de tal manera por su voluntad revelada que no debe ser adorado según las sugestiones de Satanás, bajo ninguna representación visible, ni según otro modo que no sea prescrito en las Sagradas Escrituras. La adoración es el acto de dar homenaje a Dios postrándose para honrarlo y glorificarle. Este acto está basado únicamente en la revelación. Es exclusivo para Dios y es la respuesta de fe, obediencia y gratitud. Involucra un presente costoso y requiere separación de todo lo mundano para concentrarse en Dios. Al entrar en la casa de Dios, mis amados, debemos sentir la majestad de su grandeza, de su gloria, de su presencia, de su divinidad, de su hermosura. Al entrar a la casa de Dios, hermanos, debemos de sentirnos en la plena confianza de que estaremos alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Debemos de sentirnos privilegiados, ya que Él nos ha elegido como su pueblo. Al entrar a la casa de Dios, debemos hacerlo con alegría y sencillez de corazón, con gratitud, con disposición. Y es ahí donde nos damos cuenta de que somos pecadores al sentir su santa presencia. Es ahí donde nos damos cuenta de quién en verdad somos delante de nuestro Rey y Señor. Es ahí donde nos damos cuenta de nuestra condición y cómo su maravillosa gracia se manifiesta
en nuestra vida de pecado. Es por eso, hermanos, que debemos de alegrarnos cuando nos dicen, vamos a la casa de Jehová. Es muy importante que al reconocer nuestra condición de pecadores, podemos tener la seguridad de que nuestro amado Señor nos ha perdonado todos los pecados que le hemos confesado. Decirle al Padre, una, Señor, es mi petición, oh límpiame de toda mi maldad. Dice el Salmo 32, versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Al sentir y tener la seguridad del perdón, debemos experimentar una completa paz en nuestra vida, una completa paz en nuestro corazón. Y eso nos motiva y nos da mayor alegría al cantar las alabanzas con mayor convicción. Nos motiva, nos sentimos llenos de amor, de gratitud y de gran adoración. Una adoración genuina que brota desde el fondo de nuestro corazón, que nos hace reflexionar de las bondades de nuestro Dios. Externar una alabanza en espíritu y en verdad, como lo dice el Evangelio según San Juan en su capítulo 4, versículos 23 y 24. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así que, mis hermanos, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, como dice el Salmo 95 en la segunda parte del primer versículo. Es pues, amados, que también en la oración de intercesión debemos hacerlo con alegría y con la confianza que debemos tener al pedirle a nuestro buen Salvador que escuche nuestras plegarias a favor de nuestros amados hermanos en la fe y pedir misericordia por las personas que aún no le conocen. Que interceda ante el Padre por la vida de todo su pueblo, siendo este acto parte de la adoración a nuestro Dios. Otra forma de testificar el amarnos unos a otros, el preocuparnos unos por otros, interceder. Así como Cristo intercede por nosotros con el Padre, como dice su palabra en Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién es el que murió? Más aún el que también resucitó, el que además estará a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Al hacerlo nosotros, hermanos, de todo corazón, nos debemos sentir, muy seguros de la respuesta de nuestro Dios al haber orado por otros. Llega el mensaje de la palabra de Dios, que es la parte central del culto. La palabra de Dios es tan importante en la vida cristiana como lo es el alimento diario para cada persona. Es decir, de vital importancia, con la diferencia que la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, nos alimentan de forma espiritual. Si no nos alimentamos, hermanos, morimos. Si no nos alimentamos, nos debilitamos. Si no nos alimentamos, nos cansamos. De esta máxima actitud radica la importancia de la revelación escrita de Dios en la vida del creyente. Cada persona que ha nacido de nuevo debe estudiar la palabra de Dios, porque esta es la única fuente verdadera que reflejan las enseñanzas de nuestro Padre. Ciertamente esta revelación fue escrita por hombres, pero fue completamente inspirada por Dios. Así lo declara Pablo a Timoteo. Dice que toda la Escritura, absolutamente toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto está en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Dios es la fuente de donde vienen los escritos. Ningún hombre la escribió por su propia inspiración. Es por eso que debemos confiar en ella. Su palabra tiene autoridad. Esto quiere decir
que nada fuera de ella tendrá la autoridad que ella ostenta. Es inerrante. Si es la palabra de Dios, es imposible que tenga error. Es necesaria para el hombre. Necesitamos de ella porque necesitamos de Dios. Es clara en su contenido, entendible para todo cristiano y es suficiente. No se necesita otra revelación para complementarla. En ella está todo lo necesario para que el cristiano conozca a Dios y camine en la voluntad de Él por medio de la dirección del Espíritu Santo. ¿Por qué es tan importante su palabra? Bueno, lo primero que nos revela la Escritura es a Cristo. Nos enseña quién es Él, qué hizo por nosotros y cómo el pecador acercarse a Él mediante sus méritos. Recordemos el pasaje donde Jesús se le aparece a algunos de sus discípulos después de su muerte, mientras estos caminaban por la calzada de Emaús, desconociendo que iban junto al Señor. Tenían una discusión en cuanto a la muerte de Jesús y no entendían por qué el Señor había muerto, pero Jesús les declara lo siguiente. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba a todas las escrituras lo que de él decían. Dice Lucas 24, 25 y 27. Las Sagradas Escrituras siempre nos llevarán a Cristo. Es importante conocer a Jesús por medio de lo que las Escrituras declaran de Él. Existen muchas enseñanzas con respecto a quién es Jesús, muchas de ellas heréticas, pero solo la Escritura nos dará a conocer quién es realmente, su divinidad, su humanidad, su carácter. El creyente debe darle real importancia a la Biblia, porque en ella se contiene la verdad de nuestro precioso Salvador. Por eso es muy importante, hermanos, que los mensajes, las predicaciones que se dan desde un púlpito o desde un atril deben ser siempre cristocéntricas. Deben tener siempre ese punto importante. El segundo punto relevante que debemos conocer es que la revelación escritural nos ayuda a discernir las verdaderas enseñanzas de las falsas. Hoy es muy común escuchar nuevas y falsas doctrinas. La única forma de sopesar qué es de Dios y qué no es de Dios es por medio de la revelación de su palabra, y esta nos mostrará y enseñará cuál es la verdad. Dice Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Veamos qué nos dice la Escritura. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Esto se encuentra en Hechos 17, versículos 10 y 11. En esta cita podemos ver un ejemplo claro de cómo debemos de ser en cuanto a nuestro estudio de la palabra de Dios. Tenemos que ser receptores de ella, estudiarla diariamente y discernir qué es bíblico y qué no lo es. Solo la misma Biblia nos revelará qué enseñanza viene de parte de Dios. No creamos que todo lo que se dice, más bien estudiemos la palabra para saber a qué debemos creer. Debemos conocer las doctrinas fundamentales para poder detectar de forma inmediata las falsas doctrinas, hermanos. Todo esto debemos hacerlo con humildad, mansedumbre y reverencia. Esto es lo que la misma Escritura nos exige. Si hay algo que el cristiano debe tener claro, es que Jesús derrotó a Satanás en la gloriosa cruz a través de su sacrificio perfecto, y su sangre derramada pagó por nuestra libertad, y en su resurrección la muerte fue vencida.
Pero es de suma importancia estudiar su palabra para no ser tentados y engañados por el padre de la mentira. Imitemos a nuestro Salvador cuando fue tentado por Satanás. La palabra de Dios fue suficiente para vencerlo. Pueden ustedes ahí en sus hogares leer en Lucas el capítulo 4 del 1 al 13 está esta historia. Hoy el mundo está siendo dominado por distintas filosofías humanistas y la palabra de Dios ha sido pisoteada, intentando esconderla para que no alumbre como verdad absoluta. Este es el propósito de Satanás, engañar al mundo e incluso a los creyentes. Para esto, hermanos, tenemos como defensa nuestra espada, la cual es poderosa, pues condensa la voz de Dios. Y es la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. Dice Efesios 6:17. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La única forma de combatir a Satanás es con la poderosa palabra de Dios. De esta manera podemos resistirle y huir de él. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno, dice Primera de Juan 2:14. Esta es la tercera razón por la cual son tan importantes las Escrituras en la vida de los creyentes, amados hermanos. Sé que hay muchas más razones que denotan la importancia de la palabra de Dios y su necesaria influencia en la vida de los creyentes, pero siento que estos puntos son esenciales en nosotros. Todos necesitamos de la palabra de Dios, hermanos. Sin ella es imposible vivir. Debemos crecer en la gracia, pero esto solo se puede obtener si elevamos el estudio de la palabra de Dios a nuestra única y exclusiva prioridad. Mientras más importancia le otorgamos a las Escrituras, más conoceremos de Dios. Pero recuerda, hermano, es en este punto donde debes pedirle a Dios la humildad necesaria para llenarte solo de su conocimiento, sino más bien llenarte del conocimiento para vivir en sabiduría. Cuando logres esto, comparte la importancia de la palabra de Dios con tus hermanos, para de esta forma edificarse unos a otros y así todos podemos crecer juntos en el conocimiento del Dios verdadero. Hermanos, esto es motivo de seguir alegres, felices, contentos, llenos de gozo y conocer lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Debemos de estar seguros que cuando escuchamos la palabra de Dios es Él quien nos está hablando. Y entonces viene la respuesta de nosotros como pueblo del Señor, y es cuando ofrendamos, cuando damos al Señor una ofrenda preparada que con alegría y voluntariamente depositamos en el alfolí. Su palabra dice en 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Debemos ser conscientes que Él es dueño de todo, como dice su palabra en Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Por lo tanto, mis amados, también debemos de sentir que junto con lo que depositamos, entregamos también nuestra vida, nuestro ministerio, y que Él es quien la dirige y quien lo sustenta, y esto es motivo de alegría y gratitud. Por lo tanto, lo único que deseamos es que el culto no termine. Sin embargo, debemos continuar nuestro servicio ahora fuera de las instalaciones del templo y salir con la certeza de que el Señor se ha complacido de nuestra adoración. Tenemos en nuestro corazón el deseo de que pase pronto la semana para que nuevamente sea domingo y vengamos a la casa de nuestro Dios y le adoremos con mucha alegría. Y al terminar el culto, debemos sentirnos fuertes para dominar las tentaciones de la vida. Evaluemos lo siguiente, hermanos. Si no hemos sentido toda esta hermosa experiencia cultica de la que hemos hablado, tendríamos entonces que preguntarnos, ¿en dónde radica mi problema? ¿En la liturgia de nuestra iglesia?
en cómo cantamos o cómo se ejecutan los himnos o las alabanzas? ¿En quién es el que predica o cómo predica? ¿O en la falta de preparación en nuestros hogares para venir a un culto? ¿O en nuestra pobreza espiritual? Concluyamos. Hermanos, ¿habrá necesidad de hacer cambios en nuestra convicción al venir a la casa de Dios a adorarle? ¿En verdad tú te alegras cuando te dice, a la casa de Jehová iremos, como dice el Salmo 122:1? ¿Es una realidad en tu vida anhelar ardientemente los atrios de Jehová, como dice el Salmo 84:1 y 2? ¿Hay ese amor por la casa de Dios? ¿Tienes en verdad ese deseo espiritual? ¿En verdad hay ese amor para con nuestro Dios, como dice el libro de los Hechos, en el capítulo 2, del 42 al 47? Dios nos dé sabiduría, hermanos, para contestar con honestidad estas preguntas. El Señor les bendiga.